Bueno, vamos a checar otro simulador de física de la página de FEP, fep.colorado.edu. Entonces aquí en la página de FEP tenemos diferentes simuladores. Vamos a elegir dentro de los simuladores de física aquellos simuladores de movimiento y nos despliegan los diferentes simuladores, desde colisión, energía, conservación de la energía mecánica, que ya vimos en otro video, fuerzas, etcétera. Entonces nos interesa ahora lo que es la ley de la gravitación universal, Gravity Force Lab, pero lo vamos a poner aquí en, ya está en español. Entonces ponemos lo que es Gravity Force Lab. Entonces nos manda esta ventana, le damos play y vamos a analizar, ya que cargue esto. Aquí podemos analizar el comportamiento de la ley de la gravitación universal. Recuerden que la ley de la gravitación universal me dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia elevado al cuadrado. A la distancia que la separa elevado al cuadrado. Entonces aquí en la simulación tenemos dos masas. A la izquierda la masa M1 y a la derecha la masa M2, y entre estas dos masas pues debe de haber una fuerza de atracción. Entonces esta fuerza la podemos ver como un vector, un pequeño vector que está por encima de la esfera. Por ejemplo, la masa M1 aquí tiene indicado un vector 1, F1, que apunta hacia la masa M2, y en cambio la masa M2 aquí tiene apuntando hacia la izquierda otro pequeño vector, que en realidad pues son el mismo valor en magnitud pero en sentido contrario. Entonces tenemos aquí una regla para medir la distancia de separación. Entonces tenemos aquí podemos modificar la masa 1, tiene un valor de 100 kilogramos, podemos modificar la masa 2, tiene un valor de 400, podemos modificar algunas otras cosas como que los valores de las fuerzas se muestren en decimal, notación decimal, como lo tenemos aquí. Los valores pues son 0.000000166,852. Le podemos poner en notación científica, que sería 1.67 por 10 a la menos 7 newtons. Y esto Hayden que nos quita esos valores matemáticos y solamente nos dice que uno es la fuerza de M2 a M1 y otro la fuerza de M1 con M2. Entonces lo voy a dejar aquí en notación científica. Entonces si yo muevo las masas, por ejemplo, si yo acerco las masas, voy a acercar la masa M2 hacia la masa M1 y vamos a tener que la fuerza se va a modificar. Si las acerco, pues la fuerza crece. Voy a quitar el sonido. Entonces, si yo acerco las masas, la fuerza de atracción entre ellas es mayor que si yo las alejo. Si yo alejo las masas, la fuerza es muy pequeña. Por ejemplo, aquí en la distancia que tenemos de separación, que son 8 metros según nuestra regla, pues tenemos una fuerza de 4.17 por 10 a la menos 8 newtons. Y si yo las acerco, las voy a acercar lo más que pueda, sería 1.19 por 10 a la menos 6. Entonces tenemos una diferencia de 2 órdenes de magnitud en una distancia de 8 metros. Entonces, de nueva cuenta, si yo las alejo, la fuerza disminuye. Si yo las acerco, la fuerza crece.
Entonces recordemos que la ley de la gravitación universal me dice que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia promedio que la separa. Entonces, si yo acerco las masas, la distancia disminuye, entonces la fuerza va a aumentar en proporción al cuadrado de la distancia que la separa. Y si yo las alejo, pues va a disminuir. Si la distancia crece, la fuerza va a disminuir en una proporción que es igual al cuadrado de la distancia promedio que la separa. Entonces, para facilitar los cálculos, voy a poner que las dos masas son de 100 kilogramos, 100 kilogramos. Ahí tenemos las dos masas de 100 kilogramos. Entonces, aquí a una distancia de separación de 8 metros. También esta la puedo separar más. Aquí ya la distancia de separación es de 10 metros. Entonces tenemos una distancia de separación de 10 metros para dos masas de 100 kilogramos. Y tenemos que la fuerza es 6.67 por 10 a la menos 9 newtons. Entonces tenemos una fuerza pequeña. Bueno, a comparación de que si yo las acerco, lo voy a acercar lo más que se pueda y vamos a tener que ahora es 4.64 por 10 a la menos 7, es decir, hay dos órdenes de magnitud de diferencia entre la mayor distancia y la menor distancia, que como son 10 metros de distancia, pues corresponde al cuadrado de la distancia promedio, es decir, a 100, que sean los dos órdenes de magnitud. Entonces de esta manera es como podemos visualizar cómo se comporta la fuerza de acuerdo a la ley de la gravitación universal. Aquí podemos ver que el vector de fuerza es mayor cuando están juntos y menor cuando se separa. Ahora, si ponemos masas muy grandes de 1 tonelada, pues como la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas, esto significa que al aumentar la masa, aumenta la fuerza también. Entonces tenemos que en la mayor distancia posible, que son 10 metros, tenemos una fuerza de 6.67 por 10 a la menos 7 newtons. Y en la distancia menor, 1.16 por 10 a la menos 5, también dos órdenes de magnitud, ya que la distancia de separación son 10 metros, por lo tanto la fuerza va a cambiar en términos de dos órdenes de magnitud, que sería en 10 a la 2, es decir, en 100 newtons o 10 a la 2 newtons. Entonces de esta manera se comporta la fuerza de gravedad. Y pues la menor masa es la de 10. Aquí pues vamos a tener una disminución de la fuerza porque la masa se ha reducido a 10 kilogramos. Entonces ahora la fuerza es 10 a la menos 11. Si subo las dos masas a 1000, vamos a tener que el orden de magnitud ha cambiado en 10 a la menos 7. Y si las hago más pequeñas, 10 a la menos 11. Entonces lo mismo la distancia. Vamos a poner una distancia muy pequeña. Si ponemos una distancia muy grande y unas masas muy pequeñas, pues vamos a tener una fuerza más pequeña. Esta sería la fuerza más pequeña que podríamos simular aquí al poner unas masas pequeñas y una distancia mayor. Entonces así es como quedaría como se utilizaría para tener una idea cualitativa del comportamiento de la ley de gravitación. Ahora, pues aquí podemos ver otras simulaciones anteriores, por si quieren checarlas aquí en el canal de YouTube.